Un saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor y amigo Ian Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De antemano te deseo que tengas un excelente miércoles. Ya prácticamente estamos despidiendo este mes de agosto. Nos encontramos a 31 del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vimos la discusión, el debate que hubo en esta plenaria de Morena, en donde el senador César Cravioto prácticamente le dijo de frente las cosas a Ricardo Monreal. Todo esto tal parece que le molestó mucho y tuvo que también utilizar de sus armas. Como sabemos, uno de los fieles seguidores de Ricardo Monreal, por no decir su mano derecha, su brazo derecho, Gibran, pues acudió en esta entrevista con Leo Zuckerman, que sabemos que es otro que se ha dedicado a estar atacando al presidente de la República, pero en esta ocasión, en su espacio, tal parece que el que se dedicó a atacar directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador fue el señor Gibran Ramírez. Sí. Y ahorita lo van a oír de una manera, la verdad, muy lamentable. Y como dicen aquí, el presidente López Obrador, y él lo estaba enunciando, no es impresionante, es un presidente normalito. Y no lo aman, lo aprueban. Y su aprobación está inflada y su desaprobación subestimada. Pues ahí lo tienen. La orden de su jefe, Don Monri, no es solo desacreditar a Claudia Sheinbaum, ahora también atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y como ahora lo denominan, Giprián. Porque estas fueron sus declaraciones, aunque usted no lo crea, ahora defendiendo a la coalición y emprendiendo una guerra sucia en contra del presidente. Escuchen, parte de ello. No es impresionante lo de López Obrador. Tengo que decir que Andrés Manuel, en términos de aprobación, es un presidente normal. Esto enfurece mucho a mis compañeros de partido de Morena que lo diga. Pero también la oposición veía, por ejemplo, que Carlos Alarraqui decía, es que el 50% de la gente lo ama. No lo ama, lo aprueba. Está un poco inflada la aprobación del presidente. La desaprobación creo que está subestimada. Están ofuscados. No es impresionante lo de López Obrador. Tengo que decir que Andrés... ¿Cómo lo ven? Y todavía diciendo, porque Leo Zuckerman le dice, bueno, con esta bomba que acabas de lanzar, porque ahorita le voy a mostrar parte de esta entrevista, te van a desafiliar. Y todavía de forma burlona dice lo siguiente. Pero esos no transforman realidades. A ver, vamos a ver la siguiente hora en Twitter, a ver cómo tratan a Gibran, sobre todo sus compañeros de partido, qué cosa. Te van a lo mejor te empiezan un proceso de expulsión de Morena. No lo van a hacer. Ya lo van a hacer. Un último comentario, Paul. No, bueno, ya, con esa bomba. Pues sí, ¿cómo pero no, pero es interesante lo que pone en la mesa. No, ¿Cómo lo ven? Todo esto se encargó a decir en esta entrevista el señor Giprián con Leo Zuckerman. Y nosotros lo vemos en Oráculos, no hay muchas encuestas. Entonces, tengo que decir que Andrés Manuel, en términos de aprobación, es un presidente normal. Esto enfurece mucho a mis compañeros de partido de Morena que lo diga. Pero también la oposición veía, por ejemplo, que Carlos Alarraqui decía, es que el 50% de la gente lo ama. No lo ama, lo aprueba. Como 55, 57, si atendemos a las encuestas de Alejandro Moreno, 62 si atendemos al agregado de Oráculos. No, y la de Buendía y Laredo, ¿no? Que es la Sí, que 62. 62 también, sí. Ahora, es de vivienda, hay que decirlo, son las buenas. No, sí, de vivienda y en mil entrevistas, sí. la metodología es muy rigurosa. Sí. la desaprobación creo que está subestimada. Y en la encuesta de Buendía y Márquez aparece muy claramente. La gente no declara una gran desaprobación, pero cuando se hace la evaluación con emoticones, Sí. Esa es pues la desaprobación sería más o menos del 44%. Sí. Entonces, creo que eso es importante y que quizá no declararlo como desaprobación responde a la cultura presidencialista que mencionaba Paula.
Y llama la atención que quizá los grandes atributos en los que se sostiene pues, esta aprobación del presidente son la impresión de que es honesto, en el sentido de que no roba dinero, honestidad, sí, claro, que no es corrupto. de que no es corrupto Ujú. y que es austero, Sí, que tiene un estilo de vida austero. sí. Desde luego que estos atributos contrastan mucho con el anterior presidente, que fue Claro. un pico negativo de la aprobación presidencial, Sí. con Enrique Peña Nieto. Y llama también la atención, como lo decía Paula, que casi la mitad de las personas piensan que el presidente miente. Es decir, tan mal estábamos con los presidentes anteriores o eran de una catadura moral tan terrible Ujú. que nos basta con que el presidente no sea corrupto, es un cambio muy importante. Sí, no. Y nos basta con que viva austeramente y no con grandes lujos y boato. Pero fíjate que está interesante y pone Gibran sobre la mesa de que a lo mejor estamos exagerando y que no es tan popular como pensamos. Yo sí sigo pensando, tengo que decirlo, que por los resultados, o sea, a ver, tú dices el tema de Zedillo. Zedillo comenzó muy mal, bajó tremendo con la crisis 94-95 y se fue recuperando en la medida en que la economía venía creciendo. Y hay que recordar, el último año de Zedillo la economía creció al 7%, Gibran, al 7%. Fox también, pues había buenos resultados relativamente en materia económica. Un bono democrático. Una buena época del petróleo. Exacto, hizo buenas cosas en transparencia. Lo que pasa es que en términos económicos, este presidente, las cuentas son negativas. Todavía ni recuperamos el PIB que tenía México antes de la pandemia. Que ya era un PIB muy triste. Que ya era un PIB, y venía bajando desde el 2019. Sí. La inseguridad, bueno, pues estamos de acuerdo que los índices de homicidios, secuestros, extorsiones, etcétera, no hay nada que presumir, ¿no? Aunque el presidente presume ahí unas cosas en sus spots. Salud, todo el tema del desabasto, educación, el rezago que hemos visto con lo de la pandemia, etcétera. Entonces, otra vez, objetivamente los resultados son malos. Son malos. Yo creo que no. A ver, ¿estamos de acuerdo que son malos? Claro. Es que no es tanto que es la fortaleza. Es que el desacuerdo que tenemos. En sí sola. O sea, por sí sola. No dices, o sea, ese 62% es muchísimo. O ese 62% es histórico. Sí. Sino que ese 62%, en comparación con unos tan malos resultados. Por eso a ver, sí es muy sorprendente. Quizás si hubiera buenos resultados, estaría en 90. Es que lo que tenemos ¿no? desacuerdo es en que Fox o Zedillo fueran presidentes de buenos resultados. Bueno, quizá. de mejores que este. De mejores condiciones internacionales. No. Zedillo sí de un podemos país decir, menos tirado al traste. Zedillo sí podemos decir Ninguno que tenía dejó la el crisis país de mejor que como lo encontró. A ver, yo no quiero aquí defender a Zedillo y a Si y a quieres. Fox. Pero si sí quieres. dejó al país mejor que como lo encontró. Totalmente. O sea, Le sí, dieron a al ver, país hubo mejorías. hecho pedacitos y los Hubo mejorías entregó. económicas, hubo mejorías en el tema de la seguridad. Hubo incluso. reformas muy A ver, cuando importantes. terminó Fox, fue en 2006, es el año con menos homicidios por cada 100,000 habitantes de la historia de México. Era el año más pacífico, 2006. Varios gobiernos. Por eso digo, recibieron el país en otras condiciones, con otras tendencias. Andrés Manuel recibió un incendio. Aseguró que iba a apagar el incendio. No lo apagó. En algunos casos ni siquiera lo controló, ¿no? Sí, Pero sí. la situación en la que recibió el país es crítica y creo que la gente registra eso. Eso ya es otra hipótesis de que... Pero, en la encuesta ahí que... El de ya es tiempo sí, de exigir. Exacto. A ver, Sí, yo creo que la oposición en los años de Zedillo y en los años de Fox no fue la oposición más robusta que hizo López Obrador tampoco. Solamente en el caso de Fox, después del desafuero, ¿no? Sí. Antes quizá No. fue una mayor piedra en el zapato. no, siempre. Andrés Manuel como jefe de gobierno de la tenía- capital, tenía sus se querellas posicionó verbales contra luego como la figura opositor. Todo el mundo, mira, yo me acuerdo perfecto ese sexenio. Decía Fox una cosa y todo el mundo salía corriendo a decir a ver ver qué qué decía opinaba López López Obrador. Obrador. Al día siguiente de la Al día mañanera, siguiente López que era a las Obrador 6 de la mañana. hablaba y decía algo y todo el mundo volteaba, iba con el presidente a preguntarle. Sí se dio esa dinámica. Por eso, pero hay un desacuerdo que también ahora está institucionalizado. Nada más que a la mera hora ya estamos acostumbrados. Ujú. A López Obrador le contestan todos los días en el Senado, en las gubernaturas, en todos lados, tal como López Obrador hacía con Fox. Lo que pasa es que quizá el ritmo de los medios ya es otro, ya no hay ese corte diario de que Sí. contesta López Obrador en la mañanera a las 6 de la mañana lo que dijo ayer el presidente Fox. La dinámica de los medios es otra. Pero, Creo que tampoco hay un Cid campeador ahorita en la oposición. pero digamos, ¿Qué les va a decir a es lo Alito? que quiero ¿Con qué decir. calidad moral va a decirles Pero Alito algo? tampoco lo había en los gobiernos de Zedillo y de Fox. Fox llegó con una enorme legitimidad. Y si bien López Obrador hizo una oposición de izquierda, quizá le pesó más a Fox no haber logrado cuestionar al PRI. ¿Te acuerdas de esta pugna que tenían el Bester Gordillo con Roberto Madrazo y que quizá terminó por fracturar la coalición gobernante entonces del PRIAN? Es decir, las condiciones tampoco son, Yo en creo que términos es de mejor oposición, tan imposible. distintas. Mejor imposible para Andrés Manuel esta oposición. Como dice, si la oposición es Alito, pues
Dios mío. O sea, Ricardo cualquier Anaya día haciendo de esto. videos. Ricardo Anaya desde el exilio haciendo videos. Sí. Sí, pues yo sí. creo que A ver, ¿a quién te sí está refieres? jugando Mira, sin rival. yo he reconocido a 3 mujeres en el Senado que creo que son la verdadera oposición en México, las más vocales. Salen poco, pero a diario, pero salen poco en los medios. En eso tienes razón, ¿no? Pero esas son las 3 mujeres que... ¿Quién más? A ver, ¿quién más se opone al presidente? Desde la clase política, ¿eh? No en la comentocracia, no en la clase política. Bueno, ¿Quiénes son opositores del López Obrador? el Movimiento Ciudadano es opositor de López Obrador. Pero bueno, la carta de... Pero pues no son la ni el carta, mismo peso. la O sea, carta es peso semestral pluma, de... Estas resultan democratizadores, en efecto, porque movilizan a grandes segmentos del pueblo en pos de causas. Parece que López Obrador, más que ser ese gran dirigente popular, tenía ganas de ser un gran locutor. Y se ha convertido en eso, en el gran locutor de un público fiel. Y hemos tenido en este país grandes locutores, pero esos no transforman realidades. A ver, vamos a ver la siguiente hora en Twitter, a ver cómo tratan a Gibran, sobre todo sus compañeros de partido. Qué cosa. A lo mejor te empiezan un proceso de expulsión de Morena. No lo van a hacer. Ya lo van a hacer. Un último comentario, Paul. No, bueno, ya con esa bomba. Pues ya, sí. ¿cómo Pero cerramos? no, pero es interesante lo que pone en la mesa. No, ¿Qué tal? Que el presidente no mueve masas, simplemente es un locutor de un público fiel. Ah, caray, con el señor Gibran. Pues ojalá y lo siga sosteniendo más adelante. En fin. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable día. Ahí el señor Gibran haciéndole la tarea a su jefe, Ricky Monri. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Que sigan pasando un bonito día.